No te No hagas te hagas problema. problema. Si se les Se les complica complica la la conexión, conexión, nosotros lo que nosotros podemos lo que hacer, podemos yo estoy hacer, yo estoy grabando el grabando el video en video este en este momento. momento. Este, Así que lo que podemos que se te hacer queda el es que video. te queda el video. Ah, bueno, Acá hay una Acá me hay una parece Luciana, a bien. ver. Luciana, a ver. Ah, sí, es mi compañera. Ah. Ah. Ahí Hola está. Hola, Luciana. Luciana. Ujú. Hola, buenas tardes. Hola, buenas Hola, tardes. buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, Bueno, Bien, finalmente. finalmente. sí. Yo soy Luciana, mucho gusto. Encantada, Encantada, Luciana. Luciana. Dame un Dame un segundo, segundo. ahí. Ahí. Se escucha doble. Sí, se Sí, escucha se doble escucha porque doble. tengo que silenciar acá. Silenciar acá. A Ah, ver. sí, ahora sí. ¿Ahí me sienten? Sí, ¿Me sienten sí, bien? sí. Sí, bien, bien. Perfecto. Porque el tema es que si no, estoy grabando, pero se siente como con un eco, Seguro. Sí, porque les cuento, y yo no puedo grabar desde el celular, pero el audio de mi computadora, que lo tengo que solucionar ahora, no anda bien, entonces me tienen que escuchar por el audio de mi celular, que lo tengo acá está la conexión de ustedes, Seguro. y por la computadora. Ahí va. A ver. Bueno, muy bien. Cuéntenme un poquitito las preguntas, porque sé que los otros compañeros ya me hicieron unas cuantas y sé que se pusieron de acuerdo, sí. y para, Para- para que fueran compartidas. Sí. ¿En qué los puedo ayudar? No sé si se las leo todas o se las voy leyendo y nos va a Si contestar. querés, andámelas leyendo y yo te las voy contestando. Ahí va. Perfecto. Una de las que tenemos es, ¿dónde estudió psicología forense? Bueno, en muchos lados. Un poco en Es un cada. área muy, muy desarrollada, o sea, tuve que estudiarlo en muchas partes. Yo egresé de la UDELAR aquí y después tuve que hacer las especializaciones por distintas partes del mundo. En mi país, en nuestro país, cuando egresé y decidí hacer mi especialidad, no había especializaciones, no era común como es ahora, y bueno, lo tuve que estudiar en distintas partes, principalmente México, Perú, Colombia, y después seguí haciendo especializaciones por distintas partes del mundo, Valencia, España en términos generales, Salamanca, dentro de España, eh, muchos lugares. Y al estudiarla en otro lado, para ejercer acá, ¿tuvo que hacer alguna Válida. revalidación o algo así? Se hace revalidación cuando te presentás a concursos, pero Ah, si no hay presentación frente a concursos oficiales, en realidad a nosotros se nos habilita ya la experticia. No te bien. olvides que la especialización se construye a medida que uno lo va aplicando, lo va practicando. Ujú. Entonces, ya la experticia que tú tengas y la reiteración de aplicación de determinadas técnicas de la experticia forense te va, diríamos, forjando como especializado en el área que elegiste. ¿Sí? Por supuesto que tuve que cotejar una cantidad de constancias y títulos que se hace lo que se llama la homologación en nuestro país, que se hace por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura, que de alguna manera hace la habilitación correspondiente. Pero digo, por otra parte, no se olviden que lo que es muy importante es justamente también la experticia, o sea, la cantidad de veces que tú practiques lo que estás haciendo, el Ujú. conocimiento que vayas adquiriendo con la experiencia que tengas. Claro. Ajá. Bueno, la otra pregunta que le queríamos hacer era Sí. ¿qué cursos se puede hacer acá en Uruguay? Porque ya sabemos que la especialización como tal no existe. Pero ¿qué puedo hacer yo una vez que egresada de la UDELAR? Egresada de la UDELAR,
podés hacer todas las formaciones que estén especializadas y vinculadas en el área de la violencia, todo lo que vendría a ser trabajo con violencia doméstica, abuso sexual y maltrato infantil, como tengo yo, intervención familiar. Ciencias sociales tiene una cantidad de áreas desarrolladas en esa temática, formaciones privadas. Yo tengo una institución donde formo privadamente también en toda esta área. O sea, se puede hacer todo eso que diríamos te complemente el conocimiento que tú tenés a partir del egreso de la UDELAR. El egreso de la UDELAR es una base. Claro. Por otra parte, también hay una diplomatura, pero la diplomatura es general. Después, si te querés especializar más, como yo lo hice, tenés que entrar a, diríamos, trabajar áreas mucho más profundas dentro del área forense. El área forense tiene Es como como muy capas también, ¿no? ¿Verdad? general, ¿no? Claro, o sea, vos dentro de lo forense tenés muchísimas áreas que trabajan para lo forense, no solamente la psicología. Ah, Y dentro de la psicología forense vendría a ser como la cáscara más grande. Después por debajo, imagínense como si fuera una cebolla, son capas donde tenés especializaciones y supraespecializaciones, o sea, especializaciones de especializaciones. Después, por ejemplo, existen especializaciones en victimología forense, en perfilación criminal, en investigación forense criminal, o sea, existen otras, diríamos, áreas cada vez más especializadas. Neurocriminología forense, claro. muchísimas áreas que quizás ustedes en este momento no se puedan imaginar, porque en nuestro país no son tan comunes de ser escuchadas, pero no por eso dejan de existir, existen, y todas las áreas te propician herramientas distintas para que puedas después trabajar en el ámbito forense, según sea el área dentro de lo forense en la que quieras aportar desde la psicología. Ahí Por está. ejemplo, no es lo mismo el clínico que trabaja en peritaje forense desde el punto de vista psicológico, que el que después se especializa, por ejemplo, en investigación dentro del área policial, como Claro. psicólogo en investigación, que ahí ya implica mucho más lo que es la formación criminológica. O sea, son como Perfecto, distintas ramificaciones, ¿no? perfecto. Igual miren que yo les estoy dando un pantallazo ultra general. Claro, sí, Esto sí. es una telaraña, está lleno de disciplinas, Sí, hay muchas ramas dentro de la psicología forense, muchísimas, entonces. Está, muchísimas. claro. Inclusive todo depende de qué específicamente se analice. Por ejemplo, en Europa es muy común encontrar peritos forenses, psicólogos forenses especializados únicamente en victimología, por ejemplo, que trabajan solamente con el perfil de las víctimas. Claro. Después hay otros que trabajan solamente con el perfil del victimario, todo lo que son la parte de perfilación criminal. O sea, todo tiene, como diríamos, a un experto que analiza eso específicamente. Y así sucesivamente. Imagínense todas las subespecialidades que hay dentro de la especialidad de psicología forense, Claro. muchísimas. ¿Qué Bueno, la las otra, llevó a estudiar sí, psicología forense? sí, No, Perdón. no, sí, era está bien. A ver, cuéntenme. ¿Voy? Sí, ¿Qué ¿qué la me llevó? llevó? Ajá, psicología forense. ¿Por qué por esa Muchas, rama de la ciencia? muchas cosas. Bueno, a ver, siempre como que, o sea, los que nos interesa esta área dentro del terreno, diríamos, de la facultad, somos como un poco los raros, ¿no? Porque sí, no imagínense que ahora es muy común, pero en mi época éramos como los extraños de la clase, nadie tenía muchos gustos parecidos, siempre éramos como el 1, el 2% de la población total. Yo cuando me decidí por la especialidad fue en la mitad de mi carrera y ya me empecé a formar desde ahí, paralelamente a la carrera, más allá de que no estaba recibida todavía. Después comencé, después de recibida, mi práctica clínica forense, más hablando redundantemente en la práctica en sí misma. Pero previamente estuve incorporando una cantidad de información especializada para después poder, de recibida, empezar a poder aplicar esa información en el terreno de intervención, ¿de acuerdo? ¿Qué me llevó? Tiene que ver también mucho con la historia de vida de cada uno. Sí. Ustedes saben que lo psicológico se forja mucho con la historia de vida de cada uno de nosotros, sí, y bueno, el psicólogo trata siempre de aportar desde lo que interpreta importante para él y para los demás en función de la historia de vida que trae. Por lo general, los que trabajamos en el ámbito forense siempre tuvimos algún evento o acontecimiento que nos marcó mucho en nuestra vida personal,
y eso hace que queramos ayudar. En este caso, yo lo que busco siempre es ayudar a las víctimas, porque en realidad el objetivo de nuestro trabajo final es ese siempre. Trabajamos del lado de la justicia para esa razón, para esa causal, y para que no sean procesadas personas inocentes, o para que sean víctimas infantiles, como niños o adolescentes, sean protegidos y sean resguardados lo mejor posible. El perito le da información al juez para que el juez pueda ejercer la justicia de la mejor manera posible sobre la causa. Así que imagínate toda la connotación que tiene. También fue producto de muchos años de terapia. Yo ya cuando empiezo la facultad empecé mi proceso terapéutico, que a ustedes les deben haber recomendado hacerlo también, y eso Sí, hizo que yo, bueno, hizo que yo identificara en qué me podía sentir yo bien aportando desde la intervención de nuestra profesión. Ahí está. Bueno, después queríamos preguntarte acerca de la inserción laboral en nuestro país. ¿Cómo es y más o menos cómo se maneja ese tema? Complicado. Sí, ¿no? Me La imagino. inserción laboral en nuestro país es complicada como todas las inserciones laborales, pero en el área forense es compleja porque, a ver, lo que más complica es que la persona tiene que tener la experticia, y tener la experticia no Claro. significa solamente haber hecho cursos, tenés que tener los cursos, la formación académica, y tenés que tener la gimnasia incorporada de aplicar toda esa formación académica a la intervención en lo práctico. Es un rol de muchísima exposición, que no todos los psicólogos se encuentran preparados para ejercerlo. Uno trabaja más con abogados que con colegas, trabaja más en Claro. un ámbito judicial que en un ámbito clínico, si bien yo también hago clínica, pero digo, o sea, se trabaja más abocado a toda la parte legal, y bueno, la inserción laboral desde ese lugar es complicada. O sea, a uno quizás al principio lo pueden empezar a llamar por acercamiento de personas que lo conocen, y después cuando lo ven trabajar y lo ven funcionar en las causas, y que las causas salen a favor, o que funciona bien el aporte que uno da desde la parte pericial, ya lo empiezan a llamar más continuadamente. Por otra parte, también hay concursos en el Poder Judicial para peritos, psicólogos. Pero bueno, también, digo, hay que tener la trayectoria, pero no la trayectoria de nombre, sino la trayectoria práctica, ¿no? O sea, hay que tener ejercicio en clínica, ejercicio en intervención de contextos socioculturales críticos, de privados, trabajo en cárceles, yo he trabajado muchos años en todo eso que tiene que ver con intervenciones en ese tipo de ámbitos, trabajo con poblaciones muy comprometidas a nivel criminal. eh, es un conocimiento complementario, o sea, no solamente, yo no lo diríamos, cubro completamente solo con lo teórico. Necesito también principalmente lo práctico. Tienen que hacer mucho trabajo de campo, Claro. tienen que tener mucho contacto con poblaciones complicadas, conocer cómo piensan, cómo se desempeñan, ¿sí? Con Un poco respecto por a ahí. eso, otra pregunta que la ponga en chat ahí. Sí. ¿Qué otras ramas de la psicología necesitamos sí o sí para llegar a la psicología forense? Sabemos que clínica y no me sale otra, pero ¿qué otra Tienen que más? conseguir, bueno, clínica sí, necesariamente, está muy bien. Ujú, La clínica es básica, tienen que manejar muy bien todo lo que es la parte clínica y lo que es la parte de etimología psiquiátrica, todo lo que es la parte, diríamos, de conocimiento de psiquiatría clínica, ¿sí? Poder distinguir entre un cuadro y otro, hacer lo que se llaman los diagnósticos diferenciales, saber cómo, ujú. pero ustedes digo, todavía están en primero ustedes, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, primer semestre. Igual les digo esto, les voy a aumentar el nivel de ansiedad. Esto recién lo van a ver recién lo van a poder ver en tercero, seguramente, segundo, tercero, ¿tá? Hay que leer mucho de clínica, y después de leer de clínica hay que empezar a leer mucho de lo que son los comportamientos y las estructuras clínicas en situaciones límites y en situaciones que involucran violencia, porque el ser humano puede tener una determinada estructura de personalidad, de forma de ser, y una determinada estructura, diríamos,
clínica mental general, pero no funciona de la misma manera en un estado de tranquilidad que en un estado de presión, o que en un estado donde pierde el control por alguna circunstancia violenta o por algún hecho traumático. Entonces hay que también entender cómo esos cuadros después empiezan a funcionar en el área de la complicación concreta que involucra el acto violento. Ustedes, si van a trabajar en el ámbito forense, van a trabajar siempre con circunstancias que involucren la violencia, desde distintos niveles. Puede ser desde el bullying, que puede conducir muchas veces hasta un suicidio de un adolescente, hasta situaciones que involucren homicidios. Entonces, hay que poder entender cómo la mente de ese ser humano funciona bajo la presión de una determinada escena, que no va a ser el mismo funcionamiento, por más que sea la misma estructura, si está dentro de la casa y se encuentra tranquilo. Claro. ¿Sí? Un poco por ahí. No sé si contesté la pregunta. Sí, 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 bárbaro. sí. Vos, Lu, ¿qué otra tenés? Sí, como para terminar, ¿no, Dani? La Sí, última es, sí, me parece. es una pregunta un poco general, pero no sabíamos bien cómo hacerla. Es ¿en qué ayuda la psicología forense en la sociedad? Por ejemplo, en la sociedad uruguaya. Mucho. Claro. Fíjate que yo, a ver, claro, obviamente yo trabajo en esto y te voy a contestar mucho, Claro, sí. pero digo, a ver, tratando de ser lo más objetiva posible. Yo, fíjate que inicio todo esto en el 2007, y en el 2007 yo ya empecé a trabajar para poder formar una institución privada en la formación de esta área, que acá en nuestro país no estaba para nada desarrollado. Lo más cercano como caso de análisis psicológico forense que teníamos en ese entonces era el caso Goncalves, ¿sí? Y nosotros fuimos uno de los primeros en organizar un congreso abierto en el INJU, que están los registros, donde empezamos a trabajar con lo que son los perfiles criminales de homicidas seriales. Y nuestra sociedad no conocía absolutamente nada de eso. Y cuando la sociedad no lo conoce, no quiere decir que no exista. Sí. Lo que quiere decir es que nos están faltando herramientas para poder analizar el fenómeno. Exacto. Entonces, yo lo que creo que nosotros, desde nuestro lugar psicológico, que es un lugar, te diría que bendecido de llegada a lo poblacional, porque trabajamos con la mente humana y con la mente social también, podemos traer mucha información que no solamente le sirve a los psicólogos forenses, sino que le va a servir también a los jueces, a los abogados, a los fiscales, para poder entender e interpretar las causas criminales desde lugares diferentes y tener más herramientas para poder hacer una buena impartición de la justicia. Entonces yo creo que en ese sentido aportamos mucho. Lo que pasa es que tenemos que ser muy responsables, ¿no? Y tampoco es, como decía Freud, traerle la peste a la gente, o sea, no es que yo tire la idea de, bueno, la figura jurídica, que nosotros fuimos uno de los primeros en hablarlo en congresos en mi instituto, del feminicidio. Cuando yo traje en el 2010, 2011, un congreso que puse la palabra feminicidio sobre el tapete, mucha de las sociedades, de la sociedad nuestra, quedó como en alarma, porque ¿qué era feminicidio? Bueno, es una forma de darle nombre más técnico a un fenómeno que hoy por hoy ya se nombra en nuestro país naturalmente, e inclusive se incluye desde esa designación tal cual como figura actualmente dentro del Código Penal procesal, pero pasó mucho tiempo antes que eso pasara. Y el primer contacto que tuvo que tener el Poder Judicial con todo eso seguramente fue a través de los medios psicológicos sociales, que fueron los que dijeron, bueno, ¿por qué no podemos empezar a ver este fenómeno más desde este lugar? Empecemos a tratar de analizarlo, porque no es porque nos guste ser perversos y ver mejor la desgracia, no, es porque en realidad, si yo puedo conocer un fenómeno criminal de una manera más especializada, puedo tener más herramientas para poder impartir justicia sobre él de una forma más precisa. ¿Estamos de acuerdo? Si yo, por ejemplo, la única herramienta que tengo es un martillo, como decía Nietzsche, voy a pensar que todo lo que me rodea son clavos. Claro. ¿Ah? Si yo tengo una herramienta más especializada, me transformo en una herramienta psicológica yo misma, también mucho más aguda, especializada y más
específica para lo que tengo que analizar. Entonces son muy importantes los aportes que pueda hacer la psicología forense a lo social, a lo comunitario, al compromiso con los grupos sociales y con los niveles socioculturales que están más sumergidos, que son los que más sufren del fenómeno criminal. Es muchísimo el aporte que puede hacerse, mucho más de lo que muchas veces el psicólogo forense puede creer. Está bueno, a mí me gusta la rama esta también. Sí, a mí también me encanta, siempre me gusta. Bienvenidas, empiecen desde ahora, Ahí está, empezamos de ahí. porque hay de a que poquito. trabajar mucho, pero se llega. Ujú, Todo cuesta, me claro. parece. No, Bueno, yo sí, no es un tengo- ambiente complejo, pero no es imposible, y es muy jugado, pero es muy también, tiene beneficios, a ver, tiene una vuelta muy interesante también. Por ejemplo, Mm, cuando trabajás con chiquitos con maltrato y abuso infantil, vos Sí, liberás una cantidad de problemas en esos niños, les ujú. transformás muchas veces la vida. Uno no se va a creer Superman, pero cumple una Pero función ayuda. clave, Es sí, satisfactorio ayuda, sin duda. saber que Sí, exactamente. Es como dar voz a eso que está tapado, que está oculto, que a mm, veces puede ser como un tabú, por ejemplo, con la violencia doméstica, las mujeres que no denuncian, que a veces es como un tabú social que no denuncien, o el abuso infantil que no se denuncia porque hay temor. O sea, uno es como que ayuda a que eso como que diríamos, se desprenda y vaya hacia la superficie. seguro que salga a la luz. Exacto. Ahí va. Bueno, yo creo que por acá está, sí, ¿no, Luz? sí, ya estaríamos. ¿Les Muchas parece gracias por bien? tu tiempo. Sí, Un placer. Cualquier cosa, tienen más entrevistas en mi canal, en YouTube, Ujú. que pueden unirse. Ahí hay una cantidad de entrevistas, porque creo que son como 500 videos que hay, y hay muchas entrevistas que me han hecho. Y bueno, manténganme al tanto a ver cómo les fue, cuándo entregan. El 29 nos toca. Pero tienen tiempo, tienen más tiempo que el Sí, otro grupo. El otro grupo era el martes. sí, sí, el 23 me dijo la compañera, o el compañero. Está bueno que se hayan intercalado porque se intercambian materiales. Sí, sí, yo le dije eso, sí. sí. Que si necesitaba, estábamos acá, y si nosotros necesitábamos, capaz que también. Bueno, acá es esa resistencia, y si eligen esta área tienen que saber resistir mucho. Sí. Sí, Así que no se achiquen, y bueno, y muchísimos éxitos con la carrera, y me mantienen en contacto a ver cómo les fue con el trabajo. Bueno, bueno, muchas gracias por tu tiempo, Adriana. Por favor, un placer. Y, una cosa que les quiero decir, yo grabé el video, si me salió todo bien, porque tuve este desperfecto con el audio, el Sí. video obviamente va a tener audio. Si me quedó el video con audio, yo con mucho gusto se los paso después. Perfecto, estaría buenísimo. Que capaz que les puede servir como un instrumento para el trabajo también. sí, Sí. sí, era la idea ponerlo en diapositivas o algo así. Bueno, muy bien. Bueno, muchas Daniela gracias. Bueno, y muchas gracias. Luciana, que Muchas pasen bien. gracias. Gracias Gracias, chao. igualmente. Chao, Gracias. que pasen lindo, chiquilinas. Suerte. Gracias.